Ahí está. Entonces estoy dando indicaciones para tarea. Sí. Es este perro Hola, también. Jonathan. Sí, entonces estoy dando indicaciones para la... Se va el internet. Ah, a ver, tenemos ahí el micrófono que también. Ahí está, ya lo apagué. Sí, decía yo que una indicación para la tarea. Les dejé unas lecturas en esta primera tarea que son acerca de diagnóstico diferencial. Entonces ahí tenemos, bueno, la idea que espero que haya plasmado en sus tareas es que me hayan dicho, ok, el dolor de lumbar puede dar porque hay una hernia, porque hay una fractura o porque hay una compresión de nervio ciático, etcétera, etcétera. Y lo distingo de tal y tal manera y es diferente el dolor por hernia cuando es por nervio ciático, porque este se irradia, no sé. Ustedes, esa es la idea de esa actividad del diagnóstico diferencial. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ya sea para esta tarea o para la que viene. Ajá. Y pues ya, nada más para que lo tengan ahí bien, bien claro, ¿no? Eso es lo que estoy pidiendo, porque algunos me estaban preguntando si nada más era de un caso o qué. Entonces, no, es en general que ustedes me planteen cómo, ese es un diagnóstico diferencial, cómo sé que es una cosa o es otra. Ujú. Entonces, esa Profe, es la... yo tengo una pregunta. Ajá, En la primera parte de bioquímica, que había que poner como en tres cuartos de hoja, la explicación de varias sustancias, pues ahí como que sí siento que me hice un poco pelotas porque no sabía qué tanto explicar, ¿no? Como qué tan a detalle. Y pues no cabe mucho, ¿no? En un cuarto de hoja. claro. Mm, ok, sí, esa tenía cierto grado de dificultad, por eso ahorita les voy a hacer un comentario, porque entiendo que tenías, no, no es una tarea así como sencilla, ¿no? Entonces lo que quería ahí que me dijeran es, por ejemplo, la finalidad de ese marco teórico es que ustedes se metan más en materia, ¿no? Finalmente no estaría así como por cumplir tengo que hacer un marco teórico y busco conceptos y los hago, ¿no? Sino que ustedes se metan un poco más de lleno. Y, por ejemplo, en el marco teórico que hiciéramos un trabajo más del tipo, ok, tengo una lesión y los mediadores inflamatorios son los leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas. Y por otro lado, tengo los mediadores de dolor que pueden ser pirógenos, etcétera, etcétera, ¿no? Que quisiera nada más ese juego de catalogar las sustancias químicas que se liberan, porque bueno, de hecho, las que les dejé son unas de varias que hay, ¿no? Entonces... pues a lo mejor que me dijeran el tromboxano, como su nombre lo dice, es el que me ayuda a procesos de coagulación, ¿no? O está presente en la cascada de coagulación y ahí termina. O sea, pero que fueran palabras claves y precisas de qué es lo que hace cada mediador o sustancia. No sé si me doy a Ok, entender. gracias. Sí. Ok. Bueno, y no se han unido los demás, pero como varios me di cuenta que estuvieron haciendo la tarea el viernes y ahí todos la mayoría, bueno, creo que la mitad me estuvo diciendo que no la terminó, que se le cerró la plataforma y no sé. Vamos a ver algo. Voy a darles chance que entreguen esta tarea hasta el martes todavía. Varios me mandaron mensajes por WhatsApp enviándome ahí sus PDFs de que no pudieron subirlo, pero que si se los puedo, de que se los puede revisar por ahí. Ya saben que yo nunca he tenido problemas que me manden cosas por WhatsApp, pero pues ahorita sí me revisan que yo tenga las tareas y las tenga calificadas. Entonces voy a abrir nuevamente un espacio o ya les avisaré si la puedo volver a reabrir la tarea. Y los que ya la subieron les haré comentarios de retroalimentación y que no, pues la subirá de nuevo. Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta, no voy a revisar nada por WhatsApp, porque aparte tengo ya varios mensajes y no sé, luego se ponen nombres raros y ya no sé quién es y quién no. Pero entonces es eso. Y no están la mayoría nuevamente, pero si tienen duda,
pregunten porque nadie pregunta, es así como que esperan a que sea la fecha de entrada y me avientan ahí pues lo que hicieron, ¿no? Entonces, pues es lo que les digo. La tarea es para ustedes, finalmente, es sí, para que la apliquen, ¿no? No tiene otro objetivo más que se afilen ustedes mismos. Entonces, dicho esto con la tarea, creo que ya no hay nada más que comentar. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, vamos a compartir por acá. A ver, creo que se están compartiendo las... Ah, sí, creo que sí. Ahí está. Parece que ahí ya tengo el presi, ¿no? Sí, creo que sí, ahí se ve. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Recuerden entonces que esta materia la tenemos dividida en cuatro bloques. Primero hablamos del origen del dolor, que es lo importante, es lo que yo les decía antes de hablar de la analgesia y cómo vamos a tratar el dolor, pues hay que saber de dónde sale, ¿no? Es lo mínimo, hay que ver por qué existe el dolor, qué lo origina, y hay que conceptualizar. La conceptualización que yo les hacía o la que quería que se llevaran era la del sistema, lo que en medicina occidental conocemos como sistema nervioso central y periférico. Ajá. Eso es lo que quería que se llevaran de la primera clase. Entonces, para esto les mostré esta imagen y el día de hoy vamos a seguir trabajando con esta imagen. Recuerden que cuando hablamos de dolor, este amigo es el que siente. Aquí ya no se ve tan divertido como el anterior, pero se sigue viendo impactante, ¿no? Cómo se ve el sistema de médulas que le llamaba. Ahí ya haciendo una combinación entre medicina china, los conceptos de medicina china y los conceptos occidentales. Entonces, por eso le digo el sistema de médulas. Ok, entonces ahí lo tenemos nuevamente y hay que recordar que este es un sistema de interfaz y recuerda nuevamente, yo te decía que este sistema de interfaz, entre tantas actividades sensoriales que tiene para percibir el mundo, el dolor es una de ellas. Recuerda que está a la vista, huele, tiene un gusto, entonces todo eso repercute en la información que percibe este sistema de médulas. Entonces, finalmente, todos forman una red o este proceso de dolor es complejo, ¿no? O sea, complejo en el sentido de que es multifactorial, está influenciado por varias cosas. Entonces, hasta ahí queríamos llegar en esta parte. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de dolor, ¿de acuerdo? Entonces, me parece bien la manera en la que está organizada, así como por esferas, porque espero que así tomen sus notas. Para ver los tipos de dolor, vamos a ver las causas que originan el dolor, vamos a hablar de la duración del dolor, la ubicación de la lesión, la topografía y las características del dolor. Estos son ideas que nos van a ayudar a entender cómo clasificamos al dolor. Y nuevamente vuelvo a ser incisivo con esta idea. Vamos a estar saltando entre los conceptos de medicina occidental y medicina china. Entonces, esta clase sí les pongo que pongan ese switch como en el doble modo, ¿no? De estar pescando conceptos con las ideas que ustedes ya traen y con los conceptos de medicina occidental precisamente. Aquí en este semestre ya hay que empezar a tener como esa especie de travestismo médico, ¿no? O sea, entender las cosas entre un sistema médico y otro. Entonces quizás notemos que vamos a estar hablando de esta manera. Vamos a entrar en materia y nada más déjenme ver cuántos están ahorita. Ok, solamente hay 10. Qué mal por los que no vinieron. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a entrar en materia y nada más déjenme ver cuántos están ahorita. Ok, solamente hay 10. Qué mal por los que no vinieron. 10. Ok, solamente hay 10. 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 10
Muy bien, entonces una forma de clasificar al dolor va a ser a través de las causas que lo originan. Y para esto ustedes aquí ya reforzaron el tema con la tarea que hicieron. El dolor puede estar causado o puede tener una causa bioquímica, puede haber una causa mecánica y puede haber una causa neurálgica, ¿correcto? Vamos a ver qué ocurre con la causa bioquímica del dolor. A ver, aquí necesito participantes, a ver cuéntenme cómo les fue en su tarea, qué investigaron o qué se les quedó de su tarea. Eso es lo que quiero que me digan. Travestismo médico. Pues sí, ok. A ver, cuéntenme qué se les quedó de su tarea. No, no quiero que me vuelvan a leer. ¿Qué se les quedó de la tarea? Porque ahí adelantamos ya la parte química. Por ejemplo, profe, cuando hablábamos de lo que es la lumbalgia, en el caso de una lumbalgia por algo mecánico, como cuando hacemos un movimiento mal, que la vértebra se mueve y cosas así, este, pues se dice que a donde se mueve la vértebra empieza a prensar raíces nerviosas, es ahí cuando empieza el dolor, ¿no? Hacia ese lado, que se irradia a veces hasta la pierna. Ok. La pregunta es, ¿qué investigaron bioquímicamente? O sea, de la proteína P, de los leucotrienos, de todo eso, ¿qué se les quedó? Ah, Sí, sí, vamos a entrar con la parte bioquímica y ustedes ya me adelantaron. ¿No? Pues que cuando el dolor comienza porque tenemos nocioceptores o receptores del dolor. De hecho, la vez pasada en la clase anterior usted nos hablaba de las fibras C y las fibras A, ¿verdad? Y esas fibras pues son las causantes, unas son de conducción lenta y otras son de conducción rápida. Y cuando hablamos de dolor, pues es que estos nocioceptores que están en los órganos, en las vísceras o que se encuentran también en la superficie de la piel, comienzan como a hacer llamadas de alerta, ¿no? Que hay daño tisular y se liberan muchos químicos como la histamina, como los leucotrienos, como bueno, cuando hay lesiones que implican el sangrado, pues la cascada de coagulación se activa. Y entonces todas esas sustancias químicas pues alertan al organismo, pero también aparte promueven la inflamación y por lo tanto la recuperación. Ok, muy bien. A Bueno, ver, yo, ajá. maestro, también Sí. entendí que cuando hay una lesión, segregamos todas estas sustancias químicas y que cada una tiene una función diferente. Por ejemplo, los leucotrienos, pues algo así como que reclutan algunos leucocitos. O sea, cada célula o cada sustancia tiene una función en particular para que esa lesión sane. Entonces, por ejemplo, la histamina, los factores de crecimiento, por ejemplo, que disminuyen el dolor y aceleran la curación, las citocinas que es, digamos, la base de la respuesta inmune, o sea, todo en conjunto hacen que sane esa lesión. Ok. ¿Alguien más me quiere comentar qué se les quedó de la investigación bioquímica de las lesiones que les dejé o que hicieron en su marco teórico? Ajá. Ah, bueno, yo, profesor, Carmen, que todos, bueno, son neuropéptidos, son de origen obviamente proteico, lipídico, y que como mencionan mis compañeras, todos tienen la función, por ejemplo, de promover la vasoconstricción. Algunos aumentan la irrigación sanguínea, promueven la inflamación, y ayudan obviamente a que se liberen sustancias que ayudan a la regeneración si hay una lesión, y también dependiendo del tipo de dolor, se van a activar unos u otros. O sea, si la lesión es aguda, si el dolor es agudo, si es una lesión, por ejemplo, una herida abierta,
se van a activar ciertas sustancias, así es un dolor crónico, ¿no? Ya, por ejemplo, no sé, una lumbalgia causada por protusiones discales o por una hernia discal, ya también las sustancias liberadas van a ser diferentes de acuerdo del tipo de dolor. Ok, perfecto. Silvia, ajá, Elena, a ver. Profe, ya. Por ejemplo, la sustancia P y las prostaglandinas son precursoras del dolor. O sea, en realidad existen sustancias que van a promover el dolor y habrá sustancias que lo eliminen, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, existen los opioides, que son los que evitan el dolor, pero por ejemplo la sustancia P lo promueve. Y tiene también, el dolor tiene todo un objetivo, o sea, no nada más es evitar el dolor como tal, sino que el dolor en realidad le avisa al cerebro y al sistema inmunológico que no hay algo que no anda bien. Entonces, las sustancias bioquímicas tienen diferentes funciones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí leí que las prostaglandinas, ¿sí se dice así? Bueno, y la sustancia P, van a generar un impulso doloroso. Ok, prostaglandinas y sustancia P son una especie de amplificadores de dolor, o sea, si van a sensibilizar la zona, digamos. Ajá, ok, nada más ahí para que quede. Muy bien, ahora les cambio la pregunta. ¿Y qué relación creen que tenga las sustancias químicas de las que estamos hablando con la técnica de acupuntura que trabajamos? Les envié un video, no sé si lo vieron, que les dije, este es el que esa es la técnica que tenemos que trabajar en nuestro. Sí, profe, yo sí lo vi. Ok, a ver, ¿qué relación tiene? Bueno, bueno, entiendo que cuando estás haciendo la punción de acupuntura, al final generas microlesiones en el área y eso ayuda a que el sistema, bueno, la fascia y el músculo generen liberación sanguínea o vasodilatación, inflamación, o sea, todos estos procesos bioquímicos se generan gracias a la activación bueno, al uso de la aguja de acupuntura en una microlesión. Perfecto, ok, ¿alguien más quiere participar o continuamos? A ver, Sí, Gabriel. profe, la técnica que vi que usó en el videíto es más que nada, bueno, yo conozco la acupuntura y también conozco un poquito de la punción seca, era más una técnica de punción seca de sacar y meter, o sea, como decía la compañera, era generar una respuesta inflamatoria localizada en la zona al introducir y sacar a la agujita, bueno, no sacarla, sino al moverla y generar esa microlesión para romper el tejido y que se repare posteriormente de manera correcta. Perfecto, bueno, me queda claro, o mejor dicho, bueno, sí, me queda claro que les queda claro la idea. A ver, Pame. Ajá. Bueno, también yo he leído que la acupuntura es una terapia neuromoduladora. De hecho, lo comentó en la clase pasada usted y bueno, entiendo que ese término, o leí que ese término lo que significa es que si hay, por ejemplo, campos interferentes, hablando energéticamente, la acupuntura modula o regula o conecta esas interferencias eléctricas ayudando a que el sistema nervioso funcione y mande las señales eléctricas como debieran ser. Y pues también ese es un mecanismo que ayuda a que el órgano o el tejido pues funcione y se regenere o se recupere. Ok. A ver, Lili, el último comentario ahorita. Ajá. También recuerdo haber leído que cuando nosotros punzamos con la aguja, se le envía información a la médula espinal
y también se aumenta la cantidad de óxido nítrico en el cuerpo, lo que hace que se mejore la circulación, que los vasos sanguíneos también se relajen y hay una mejor irrigación o un mejor flujo sanguíneo. Por eso es que mejora a veces el dolor o la contractura que haya en la parte donde nosotros punzamos. Ok, muy bien. Me gustan sus comentarios. Creo que todos le agarramos la lógica detrás de eso, ¿no? Entonces, efectivamente, voy a tratar de no repetirlo, pero para que quede claro. Entonces, tú tienes, a ver, antes que nada. Bueno, Pame ahorita ya se está adelantando un poco a la parte de neuromodulación. Vamos a irnos en retrospectiva. Decíamos que podíamos conseguir efecto acupuntural a través de diferentes vías. Una de ellas era a través de una vía bioquímica, digamos, y otra va a ser una vía ya más nerviosa. Entonces, la vía de neuromodulación todavía, o sea, le estamos apuntando hacia allá, pero la vía bioquímica lo que tiene es precisamente lo que ustedes me dicen, ¿no? Tenemos un tejido que, que puede estar en diferentes condiciones, ¿no? Pero el principio fundamental de lo que queremos hacer es bioquímico. Un ejemplo, tenemos el músculo contracturado, tenemos un nudo, tenemos una parte fibrosa o tenemos una parte que está tendiendo a la calcificación. Entonces, efectivamente, las fibras musculares al estar contraídas aplastan nervios. Entonces, la idea de eso es pum, 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 botarlos, ¿no? Y a través bueno, esta es la primera parte, lo rompemos, ¿no? Hay que recordar, y aquí también es lo que quiero rescatar de todos sus comentarios, es que tomen en cuenta que si el músculo se contrajo, si originó esa condición, fue por algo, o sea, es una respuesta a algo. Entonces, esa es una técnica muy buena, primero para físicamente liberar, ¿no? Eso te libera de inmediato y más si usas agujas como el acutomo, ¿no? O sea, libera, rompes y rebanas y ya se libera de perlas. Nos va muy bien. Como ustedes ya dijeron, segundo, al estar picando, al estar lesionando ese lugar, al liberarlo, vamos a dejar sangre y vamos a provocar la reclutación de mediadores o de factores que nos van a provocar la reconstrucción de ese lugar. Está muy bien. Aquí también como comentario podemos utilizar terapias de calor o de frío según convenga. En este caso, por ejemplo, si yo ya piqué y ahora lo que quiero es que ahí llegue sangre, puedo usar calor en esa zona para que sea más fácil que ocurran los procesos de reclutamiento, de circulación de sangre, etcétera. Pero, por ejemplo, a veces se nos puede ir un poco de las manos, ¿no? No quiere decir que esté mal, pero a veces el paciente en respuesta puede estar pasando, o sea, de que tú liberas, empieza a inflamar nuevamente. Entonces, ahí hay que empezar nosotros a modular ahora con frío. Entonces, este tipo de tratamientos hay que acompañarlos de terapias de calor para ir ahí mm, modulando, ¿no? Ese proceso de recuperación. Y aquí acabo de decir otra palabra importante y voy a retomar nuevamente, te digo, si había una contractura fue por una causa. Entonces, a veces podemos liberar, pero no podemos, pero puede ocurrir que los procesos que estaban originando esas contracturas sigan presentes. Entonces, tampoco hay que quedarnos con la idea de que llego, quito y, qué padre, el paciente dijo que ya puede mover. Pero, como te digo, ¿no? Esas contracturas pueden ser una manera de protección hacia lo que realmente está causando una enfermedad, ¿no? Puede que tengamos un proceso articular ahí ya degenerativo, no sé. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Es muy buena la técnica, pero hay que ver más allá. Y te digo, o sea, las causas pueden ser varias, por eso hay que desarrollar también un buen ojo clínico. Y como te comento, podemos valernos de las terapias de calor para modular hasta dónde queremos llevar esto. Ajá, a ver, Oscar.
una pregunta, profe. Ujú. ¿Hay la posibilidad de que todo se puede regresar a la diapositiva anterior? Ah, sí. Por ahí por favor. Que Ahí. está involucrado, sí, involucrado en una lesión, todos estos conceptos que tiene usted ahí. Eh, ejemplo, en un accidente de cerebrovascular, afecta mecánicamente, neurológicamente, muscular, afecta en sí los tres conceptos que tiene usted, ¿cierto? Sí, claro, claro, claro. Por eso les dije que íbamos a iniciar esto con ese doble modo, modo medicina china y modo medicina occidental, porque en medicina occidental lo vamos a catalogar, es un dolor tipo neuropático, ¿no? O bueno, no precisamente lo catalogan como uno, ¿no? Pero hay esa tendencia a verlo de esa manera, pero tú ya sabes que esto es algo integral, es algo global, y entonces ahí hay un poco de todo, ¿no? Y Perfecto. si tú le metes la conceptualización de ataques de frío, de un ataque de viento de calor, o sea, a veces te hace entender o razonar de una forma más intuitiva lo que está pasando, ¿no? Pero sí, Muy sí, bien. efectivamente. Entonces, la idea o lo que yo quiero que hoy se lleven de la clase es que ustedes sepan hacer un buen diagnóstico diferencial. Estas son las bases para hacer diagnóstico diferencial. Y aquí me voy a adelantar un poco, pero la clase está pensada para cuando algunos de ustedes, no voy a decir nombres, me envían mensaje, oiga, maestro, ¿me podrá ayudar con este paciente que tiene dolor? Entonces tú dices, bueno, ¿dolor de qué tipo, no? Para darme una idea de qué le está pasando. Entonces, está pensado para eso, ¿no? Que sepan describir mejor qué es lo que está pasando, nada más. Y entonces vamos a continuar. Bien, entonces vamos con la parte bioquímica del dolor o la componente bioquímica. Los voy a llamar así, las componentes. Es el dolor debido a procesos inflamatorios agudos o procesos degenerativos crónicos. Ajá. En la inflamación aguda, aquí empiezan a checar, chéquense bien. En la inflamación aguda, la actividad metabólica es alta, el pH es alcalino y la generación de energía es elevada y las disoluciones se licúan. Mastiquen eso. En los procesos crónicos se disminuye la actividad metabólica, el pH se acidifica, o sea que baja, la generación de energía disminuye y las disoluciones orgánicas tienden a coagularse. El proceso agudo es más de tipo, ¿cómo lo dirían en medicina china? Exceso. Sí, ¿cómo lo dicen en medicina china? Es más de tipo ¿qué? ¿Por exceso? Exacto, podemos decirlo como yang, maestro, ¿no? Yang, sería más de tipo yang, porque ahí es de calor. En este caso, en un crónico sería más de tipo yin, si queremos, les digo, empezar a acoplar aquí ambos conceptos. Entonces, cuando un paciente, bueno, a ver, aquí ya estamos combinando conceptos, por eso hace rato Oscar me preguntaba si puede estar combinado porque aquí de hecho todavía no estoy hablando de lo que es un proceso agudo ni lo que es un proceso crónico, pero me quiero meter a la componente bioquímica del dolor. Entonces recuerda, ¿el pH está involucrado? Sí, porque eso es bioquímico. ¿La actividad metabólica está involucrada? Sí, es de carácter bioquímico. ¿La generación de energía es elevada? Sí, porque es de carácter bioquímico. Entonces, si tú tienes un proceso en el cual hay dolor y ves que el músculo, vamos a pensar en un músculo, ¿no? Se empieza a hacer grande, lo sientes caliente, ahí vamos a decir que estamos en un proceso de inflamación aguda, ¿correcto? Y si la zona se siente fría, podemos pensar en que tiene más esta característica bioquímica, ¿no? Que el pH está disminuido y que no está llegando, fíjate aquí cómo estoy combinando la medicina china, ¿no? Que a lo mejor es una zona que no está llegando sangre. Entonces, chécate para que también lo vayas tú cotejando con tus diferentes técnicas de acupuntura. Si tú tienes un músculo que está creciendo, se está haciendo grande, lo sientes caliente y la persona te refiere eso calor, una técnica, y ya me estoy adelantando con técnicas de acupuntura, lo que podemos hacer con nuestras técnicas de acupuntura es
Un momento. Es llegar y picar solamente esa zona, ajá, dejarla con agujas. Las agujas van a actuar como un dispersante de calor, al ser metálicas son mejores conductores y tal, tal, tal. Entonces, si tú tienes un proceso inflamatorio, ahí podemos usar agujas. Las agujas van a liberar calor y no tendríamos que estarlas estimulando porque la idea es que entren a la zona que tiene la actividad metabólica elevada y que se lleven el calor. Calor desde el punto de vista de medicina china como el calor desde el punto de vista físicamente hablando, ¿no? Esa es la función que van a tener las agujas, para que tú le empieces a echar lógica ahí, ¿de acuerdo? Y Una si pregunta, por... Ajá, ajá. profesor, ¿eso es lo que se le llama, algunos le llaman rodeando al dragón? ¿A eso se refiere? ¿Así le dicen algunos? ¿O es algo más o diferente? Rodeando al dragón, podrías... Es el nombre más específico de una técnica, cuando tú pones agujas alrededor de una zona, Ajá, pero rodeando al dragón en realidad bueno, pues sí, de cierta manera. Ujú. ok, Lo vemos más en electro, o sea, ahí ya me meto más a esa técnica, pero ah, sí, sí, podemos pensar que es pues aplica la misma técnica o la misma lógica, ok, pero por perfecto. ejemplo, ajá, Ajá. sí, sí. Eso, digo, yo he aplicado acá en la zona donde yo estoy, es una zona de mucho riesgo de la inseguridad y me han llegado varias personas que acá las golpean demasiado con sus glúteos totalmente morados. He usado esa técnica súper bien. Y eso nomás quería saber si era eso a lo que usted se refería. Sí, exactamente. ¿Y una Ok. persona recién golpeada? ¿Cómo? Me han llegado personas así golpeadas, con eso pueden sentar y después se les quita el dolor inmediato como un 80% con esa técnica. Sí, es una técnica muy efectiva. Y es interesante ese caso de una persona golpeada, porque fíjense aquí, estas son palabras cuidadosamente seleccionadas para que como les dije, las vayan masticando. Una persona recién golpeada con una contusión lo que tiene, o sea, real y literal, es que tiene el licuado ahí, o sea, hay una especie de licuado debajo de la zona de la contusión. Entonces, aquí la diferencia con rodeando al dragón es que generalmente esa técnica puedo decir que estoy rodeando al dragón con 4 agujas sobre la zona. Sin embargo, la técnica que ahorita le estoy comentando, o sea, pueden usar varias agujas y las pueden poner, o sea, ahí directamente varias, ¿no? Pueden poner hasta 15 agujas, ¿no? Es un decir 15 agujas sobre una lesión. Y ahí ya no es precisamente rodeando al dragón, Perfecto, gracias. pero es con la O finalidad sea, de serían sacar no ese... necesariamente alrededor de la herida, sino también sobre la herida. Eso, exactamente. Exactamente, o sea, encima de la zona que se está inflamando. Ajá, ok. Entonces, ok. En la clase pasada también les hacía un comentario que cuando tenemos este licuado debajo de una contusión, las proteínas que están debajo o que están licuadas ahí abajo, generalmente tienen una especie de carga, digamos. Ahorita voy a entrar más en ello. O hay sustancias como los electrolitos que sí tienen carga. Les hablé creo que del potasio, ¿no? Que cuando tienes procesos de muerte celular se libera mucho potasio. Entonces, la aguja, además de actuar como un dispersante de calor, al colocarla sobre la lesión, vamos a pensar que aquí está la lesión, ¿no? Es el espacio en blanco. Entonces, ajá, vamos a pensar que los puntos que les voy a poner son el potasio. No sé ni siquiera si se alcanza a ver, pero a ver. Sí se ve, profe. Ah, ¿dónde estoy? Aquí están. Ahí están los puntos que me simbolizan el potasio. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo más visual. Entonces, este es el tejido, ¿no? Es un músculo que tiene ahí una forma como de bolillo, ¿no? O sea, está alargado. Entonces, si yo coloco las agujas sobre la lesión, vamos a regular, lo voy a decir ahí como entre comillas, ¿no? A regular el licuado de proteínas con carga que se liberan. Entonces, al regularlos y al darle orden, o sea, a través yo de mi estímulo de acupuntura, voy a hacer que todo ese caos, esa zona caótica,
se empiece a modular. Este concepto ya va más hacia la parte de electro, o bueno, el fenómeno que yo les decía, espero que se hayan quedado con esa imagen del gato que estaba en el trampolín, ¿no? Cuando uno empieza a hacer que esas proteínas resuenen o vibren a cierta frecuencia, lo voy a decir así, se, se dejan de reclutar todos esos factores de recuperación. Son palabras un poco generales, pero espero que me entiendan la idea detrás de esto. Entonces, bueno, eso es con el licuado que tenemos en un proceso agudo, pensando en una inflamación, ¿no? El proceso crónico lo que tiene es que es una zona generalmente, incluso hasta por calor fría. Como te digo, es una zona es una zona que tiene la actividad metabólica disminuida. Entonces ahí ya podemos pensar en la técnica que te acabo de comentar, bueno, la que ustedes acaban de hacer en la tarea, ¿no? Ok, como es una zona que tiene la actividad metabólica disminuida, ahora yo quiero aumentar la actividad metabólica. Entonces aquí podemos pensar en la técnica que decíamos, ¿no? Pata de gallo o de picar una zona. ¿Para qué? Para liberar más sangre y hacer que se active metabólicamente esa zona. Esa sería la lógica detrás de esos procesos, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a esta situación. Bueno, tú ya lo hiciste de tarea, ¿no? Aquí tenemos una lesión, tenemos aquí el licuado de sustancias que se liberan y tenemos aquí del sistema inmunológico que también está actuando. Ajá. Y bueno, creo que ya nada más se lo dejo para que quede visualmente lo que estamos hablando, ¿no? No sé si tienen alguna duda, pero, o sea, hacia allá va todo esto. Ahora, fíjense que hay algo muy interesante. ¿Ya todos llevaron fármaco? Sí, ya. Sí, ¿Sí? Ok, a ver. A ver, entonces pregunta. Definan, díganme qué son o cuál es la función o qué recuerdan de los corticoides, qué les dice la palabra corticoide. Eh, ujú, a ver, ¿qué les dice eso? Corticosteroide, ¿qué les dice eso? Son para desinflamar, son para desinflamar y eh, eh, me parece que los liberamos de manera natural a través de de la glándula adrenal, ¿no? Adrenales. Pero pues ya los corticoides pues no son o sea, sí son desinflamatorios, pero pues ya es algo antinatural de cierta manera, ¿no? Ok, muy Bueno, bien, sí. según yo, perdón, son hormonas, como dijo, que se liberan por las glándulas adrenales, pero tienen una función también moduladora, ¿no? O sea, pueden modular, por ejemplo, procesos metabólicos, inmunológicos y de distintos tipos. Es lo Ok. que yo recuerdo. Mencionen de un medicamento de este tipo, de un corticosteroide. Dexametasona. Dexametasona, profesor. Ahí es donde ya viene la dexametasona, la mometasona, betametasona, la Beta, así prednisona es. y muchas onas, ¿no? Perfecto, qué Sí. bien, están actualizados. Fíjense que aquí tenemos, sí, fíjense que acá tenemos dos imágenes. Esta es la imagen del cortisol, ¿de acuerdo? Y a su lado tenemos un corticosteroide. A ver, fíjenselo y fíjense en ello y a ver, quien llevó bioquímica conmigo, a ver, ¿qué notan en las moléculas, la inflamatoria y el, y el, este, y el cortisol? A ver, ¿qué notan entre estas dos moléculas? Espera, un momento.
Ah, ups, híjole. Ah, no, a ver, ahí la voy a mantener. A ver, fíjense. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, será. A ver. ¿Mm? ¿Cuál? No, no. A ver, miren, lo que tenemos, a ver si sigo acá, no voy a hacer que se me de la señal. No, sí estoy aquí. Sí, fíjense que lo que tenemos en estas dos moléculas, fíjense, para empezar, este es el, como les decía, Cortisol. el que les dije, el El cortisol. cortisol. Ajá. Para empezar, Cortisol. recuerden que los glucocorticoides y todo eso que viene con metasona, ionas, son moléculas que que son muy parecidas al cortisol y estos a su vez vienen de ciertos precursores que se generan a partir del colesterol. Entonces, para empezar, bioquímicamente son parecidas, ¿de acuerdo? Y en este caso, fíjense que la molécula se parece mucho. Este es la dexametasona. Esta es dexametasona y de este lado teníamos al cortisol. Bioquímicamente, lo que tenemos es que la dexametasona, por ejemplo, aquí tiene un átomo de ¿qué? Un átomo de flúor. Y noten también que que la molécula del cortisol tiene una especie de forma trans, o sea, está alejada la molécula. En cambio, la molécula de la DEXA tiene una especie de cis, ¿no? Tiene ese brazo acercado. Entonces, primero eso y segunda que al tener el flúor, que es un átomo muy electronegativo, digamos que la dexametasona tiene de cierta manera una especie de carga, no una carga neta hablando de cuestiones de valencia, sino una carga autoinducida por esos desbalances que hay entre la molécula. Entonces la molécula empieza a tener una especie de polaridad en realidad y la polaridad a su vez genera una especie de carga. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero sacar de aquí o lo que quiero sacar de esta comparativa entre la molécula natural, como decían hace rato, y la molécula sintética son dos características. Primero, que al parecerse, la dexametasona y los corticosteroides, todo lo que son los glucocorticoides, de alguna manera mimetizan o interfieren con las funciones de los derivados del colesterol. Entonces, aquí es un punto en contra de este tipo de medicamentos que generalmente intervienen en los procesos hormonales pues de tu paciente. Entonces, un paciente que ya viene sobrecargado con este tipo de problemas, generalmente ya viene con problemas de hígado, si es mujer ya viene con problemas de sobreexpresión del dolor. ¿A qué me refiero? Las mujeres, sobre todo que trabajan o operan de esta manera, se regulan por cuestiones hormonales empiezan a tener desbalances, ¿no? Vamos a manejarlo así, a veces por automedicación, ¿no? Se inyectan y se inyectan Dexa o no solo inyectados, si tuvieran algún proceso inflamatorio en piel y ya vienen con mucha betametasona en este caso, que es a través de piel, empezamos a tener ahí efectos secundarios bueno, no efectos secundarios, sino que empezamos a acumular ciertos padecimientos por la sobreexposición o el sobreuso de estos medicamentos. Ya les comenté, porque bioquímicamente vienen por esa misma ruta, ¿no? Pero esa fue la primera lección.
La segunda lección, que aquí ya es la parte positiva de los glucocorticoides y todo lo que son este tipo de medicamentos, es que también nos ayudan bastante en acupuntura, o sea, bien usados también son buenos aliados. Y esto es por la característica del desbalance de cargas del cual te estoy hablando. Entonces, imagínate que tú tienes a un paciente que tiene un nervio dañado y que eh, necesitamos ahora trabajar sobre la analgesia de ese nervio que a lo mejor está inflamado. Entonces podemos usar un glucocorticoide, como en este caso la Dexa, una categoría de estos tipos de, de medicamentos. Y aquí ya me voy a adelantar un poco a la materia que viene. Podemos usar electroterapia para que, y a ver si empiezas a hacer clic ahí, para que a través de una carga eléctrica tú concentres o de alguna manera hagas que el medicamento se migre hacia cierta parte. Entonces podemos tener, vamos a pensar aquí, ¿no? Que tenemos el nervio dañado, tú aplicas tu dosis, pum, de la DEXA en este caso. Bueno, ajá. Y a través del electro, tú vas a manipular ese medicamento por su característica de carga y hacer que, por ejemplo, se concentre en cierta zona. Eso es una manera en la cual podemos justificar el electro después de la aplicación de un medicamento antiinflamatorio como este. Otra característica de estos medicamentos es que para que entren a las células y hagan su función, bueno, tiene dos formas de funcionamiento, rutas metabólicas, digamos, no, mecanismos de acción, perdón. Una de ellas es que tienen que entrar a la célula. Entonces, ahí es cuando tú a través del uso de tu equipo de electroacupuntura, a través del uso de ciertas frecuencias y voltajes, etcétera, vamos a permitir que esa célula que naturalmente está encargada para que selectivamente deje entrar cosas, a través del electro se abra o lo obliguemos a que se abra y entonces sea más óptima o tenga mejores resultados la aplicación de este tipo de medicamentos. En fisioterapia hay una técnica que de hecho se conoce como iontoforesis, lo voy a decir así, ¿no? La manipulación de medicamentos gracias a sus características de carga. Como tienen carga, entonces funcionan estos medicamentos. A ver, Pame, antes de que siga hablando. Ajá. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, esos tipos de medicamentos, estos glucocorticoides que dice que se pueden administrar, ¿son tópicos o son intramusculares? Bueno, ahorita creo que me estoy refiriendo más a cuando tú inyectas, que aquí Gabriel otra nos decía, no sé, ya se refiere más a lo que es terapia neural o técnicas de infiltración, que queda no tanto ahorita como para que se aplique, sino queda como incluso como una motivación o como una herramienta que podemos aprender para hacer más eficientes, eficaces ciertos tipos de tratamientos. Ujú. Bueno, y es que aparte de eso, yo también he escuchado mucho hablar sobre la ozonoterapia y creo que es algo así parecido a lo que usted está diciendo. O sea, el ozono se infiltra. No sé si usted sabe de ello, si es efectivo. Realmente yo no me especializo en ozonoterapia y la verdad a veces también no me he metido mucho ahí porque a veces hay gente que lo usa para todo, ¿no? Entonces tendrá sus características, pero no sé, no soy experto en ozonoterapia, ahí sí se la debo, Pau. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, bueno, esta es de qué estamos hablando, estamos aquí hablando de estos procesos inflamatorios, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí esa es la moraleja de los alcances que tiene para que tú también detectes cuando el paciente ya viene sobrecargados de este tipo de medicamentos. Y recuerda entonces que el médico a veces puede recetar, entre comillas, indiscriminadamente este tipo de medicamentos, pero tú sabes que como nosotros trabajamos más de manera global, de manera integral y viendo cosas que a veces el médico no ve, podemos echarle por lo menos una ayudadita al hígado, ¿no? Si tu paciente está bajo un esquema o sea, está trabajando o tiene un
tratamiento a base de antiinflamatorios, pues por lo menos que pongamos agujas de hígado o no sé, ¿no? Que tengamos, como les digo, una visión más global, que le mandes un té de diente de león o apliques a herbolaria, ¿no? O sea, esta es la visión global que les estoy dando ahorita. Ajá, a ver, mano levantada, Jorge. Ajá, conmigo. Prof, alguna vez escuché del doctor Tomás Alcocer que se podía estimular al riñón para, para estimular la generación de cortisol. ¿Has escuchado algún estudio o que esto esté comprobado? Pues más que algún estudio, yo siento que es algo como hasta lógico, ¿no? Podemos decirlo, porque como les digo, ¿de Bueno, dónde con viene? acupuntura, pues. Ah, con acupuntura. Sí, usar acupuntura para estimular la liberación de cortisol. No como tal, no, no, así que te digo un estudio puntual, no, no, Ok, no. gracias. Pero bueno, o sea, que les digo, si detectamos que el paciente viene a lo mejor con este perfil ya de un desbalance así lo digo grande, ¿no? El término general de hormonal, que tú a través de la lengua, de las uñas y de todo eso detectas que lo que hay que trabajar es riñón, pues hay que trabajar directamente sobre la zona lumbar, sobre la zona donde se encuentran la suprarrenal para echarle una ayuda a esa glándula, ¿no? O sea, tú ya determinarás si está en una fase yin, una fase yang, eso ya depende del diagnóstico que tú hagas, pero sí, o sea, suena lógico, ¿no? Estimular o trabajar el riñón para ayudar a todo este proceso inflamatorio. Por eso les digo, ahí es donde nosotros tenemos ese, como le decía al inicio, ¿no? Ese travestismo, ¿no? De empezar a intercambiar o de conectar ideas de repente, Sí, fortalecer el riñón para que... justo el doctor Tomás habla así mucho con una combinación, perdón por interrumpir, con una Sí, combinación de lenguajes y justamente mencionó este tema eh, eh, es- con puntos de vejiga, justo de riñón, el punto de riñón exacto. de canal de vejiga para estimular la liberación de cortisol. Entonces, pues yo no lo he encontrado, pero igual me parece como muy intuitivo que se pueda llegar a eso, ¿no? A de reducir niveles de dolor generalizado. Exacto, a través Gracias. de estimular riñón, sí. Y recuerden que, por ejemplo, el riñón, bueno, ya también es meterle parte de herbolaria, ¿no? O sea, de alimentación. Si estás estimulando al riñón para que regule o vuelva a balancear esas cuestiones hormonales a través de las rutas de los esteroides, o sea, ya yendo en retrospectiva sobre qué es el cortisol y qué es la Dexa, al final vamos a ir llegando, o sea, lo más esencial de la molécula son esteroides, grasas esteroideas. Entonces, pues por lo menos meterle, o sea, ya en medicina china el riñón, ¿cómo nutrimos al riñón? A través de semillas, ¿no? Entonces, aquí ya sería a través de que tú le mandes las semillas que precisamente tienen las unidades grasas para generar y para regular todos estos procesos de generación o rutas de lípidos, ¿no? De grasas como los esteroides. Entonces, es eso, les digo, y la finalidad de todo eso es que tengan la visión global, pero hasta ahorita solamente estamos hablando de la parte bioquímica, o sea, todo eso espero que ustedes lo aten con la tarea que hicieron y vayan ahí desarrollando su acupuntura. Bueno, ¿qué más quisiera que tuviéramos más tiempo y más clases para hablar detenidamente de esto, pero de repente hay que pasar nada más generalizar, ¿no? Muy bien, entonces recuerden, vámonos en retrospectiva. Estamos hablando de las formas en las cuales clasificamos el dolor. Ahorita estamos hablando de los tipos de dolor, entre comillas, tipos, o el origen del dolor bioquímico y el origen mecánico. Vamos a echar otra lectura acá. El dolor mecánico se exacerba con la actividad física o sobrecarga y mejora con el reposo y las posturas antiálgicas. A diferencia del dolor inflamatorio que aumenta con el reposo y mejora con la actividad física.
Entonces, ¿a qué se refiere un dolor físico? Básicamente que si estás en una postura y tú detectas que esa es la postura, que esa postura te está desencadenando el dolor, bueno, entonces clasifico ahí el dolor como de tipo físico. Hay un factor físico que nos está generando ese dolor. Y bueno, aquí como imagen, pues tengo una persona que tiene una rectificación de cervicales, ¿no? Quizás es una persona que duerme en el suelo, ¿no? Y al estar, o sea, por la acción de la gravedad, está aplastando toda la zona cervical que debería tener una curvatura. Creo que ahí no hay mucho que explicarles, ¿no? O sea, tú tienes que, como le decía, tener un buen ojo clínico para detectar cuándo se origina el dolor por procesos mecánicos. Ah, porque es Godínez y está sentado todo el día. Ah, porque está trabajando, trabaja levantando bultos de cemento, ¿no? Ah, porque trabaja haciendo actividades de repetición. Ah, porque trabaja en actividades incómodas. Entonces, son las cuestiones que podemos tener ahí que estén detonando el dolor de tipo mecánico. Entonces, aquí también les digo, son palabras clave, la sobrecarga. Ajá. Y si tú reposas, generalmente ya no te duele. Ahí hay que entrar sobre todo, entre comillas, en la parte más ortopédica, ¿no? Ah, si tiene un dolor, hacer cierto incluso tipo de vendaje, ¿no? Que creo que también les dejé vendaje cuando vimos biomecánica, ¿no? Hacer ciertos tipos de vendaje o obligar a tener cierto tipo de posturas. Pero como decía hace rato, Oscar, podemos tener una combinación de todas, ¿no? Entonces vamos a pensar, a ver si estoy por acá. Ah, claro. Entonces vamos a pensar que tengo una compresión de nervio radial. A ver, acá tengo un nervio radial que está por acá y se está comprimiendo. Y la persona todo el día está manejando un auto o está en esta posición, ¿no? O está todo el tiempo comprimiendo. Ah, entonces yo mandaré actividades para trabajar en el sentido, o sea, si la compresión está porque estoy así, mandar actividades o ejercicio de rehabilitación en casa para que el paciente elimine las posturas que me están generando están originando ese tipo de dolor. Y esto es lo que hace rato se me pasó a decirles cuando estábamos viendo la parte de la técnica de picar. Siempre hay que trabajar también en casa, porque a veces nos emocionamos que, uy, ya liberé, ¿no? Ya se le quita el dolor, pero hay una parte de regeneración, o sea, lo que tú ya liberaste, pues qué bueno, ¿no? Pero también se tiene que recuperar y a través de movilización y rehabilitación funcional que vuelva a quedar en la forma en la forma natural, ¿no? Hay detalles que les voy comentando nada más, pero van de la mano de todo esto. Eso es el dolor de tipo mecánico. Vamos al dolor de tipo neurálgico. A ver, alguien que me ayude ahí con la lectura porque les quiero pasar un video. Yo, profe, este tipo de dolor se debe a un mal funcionamiento de los nervios, que pueden estar irritados, comprimidos o dañados. Puede ser causado por diversas condiciones como la neuralgia del trigémino, la neuropatía diabética o el herpes zóster. Ok, a ver qué entienden aquí entonces. A ver, alguien que me lo sintetice. Que es un dolor que se ocasiona por daño al nervio, profesor. Que existen diferentes factores, pueden ser viral como el herpes, mm, una enfermedad crónica como la diabetes genera una neuropatía, pero en sí es un daño al nervio, una compresión también. Ok, perfecto. Entonces, como su nombre lo dice, al ser neuropático ya es una lesión directamente al nervio. Y recuerden que el nervio o la información que codifica el nervio se traduce, o la información, bueno, eso, ¿no? Se traduce en sensaciones de ardor, sensaciones de hormigueo, sensaciones de descarga eléctrica, piquetes o dolor frío. Ajá. Entonces, cuando tú le preguntas a un paciente cómo es el dolor y te empieza a decir que hay ardor, hormigueo, descarga, piquete o dolor frío, ah, es un dolor de tipo neuropático o es el dolor que se está conduciendo a través de un nervio. ¿De acuerdo? Y les estoy mandando al WhatsApp un video. Ahorita les llega y descárguenlo.
todavía no les llega. A ver. Pero bueno, entonces al ser una lesión directamente en el nervio, podemos tener, o sea, ya sea una cuestión física, como hace rato decíamos, podemos incluso estar presionando al nervio, estarlo friccionando, o sea, real, literal, estarlo magullando y que eso sea lo que nos esté generando el dolor, que simplemente esté irritado por un proceso autoinmune, por ejemplo, o por una neuropatía, como en este caso una enfermedad desmielinizante como la diabetes, ¿no? Ahí es un factor que está desmielinizando el cable, o sea, el recubrimiento del nervio. O una infección por virus, en este caso, herpes zóster. A ver, ya le llegó el video, ¿no? Sí. Ya, profe. A ver, descárguenlo y véanlo. A ver, espero que todos los... Les voy comentando el contexto. Es una paciente de, ya se me olvidó la edad, son como 20, 30 años, 30 años, paciente con 30 años, acude con su dentista, el dentista le retira las muelas del juicio y queda así. Entonces ahí lo que tenemos es una lesión directa sobre el nervio trigémino. Entonces el dolor lo sentía hasta los labios, hasta el ojo y hasta la cara, o sea, toda la dirección del nervio, el nervio trigémino. Y lo sentía con calor. Y de hecho eso es lo que estaba ocurriendo. Si se dan cuenta, ya no sé si ya vieron el video, le tomas la temperatura del lado derecho, que es de donde no tiene la lesión, y sale una temperatura de 37.3. Pero cuando le tomas la temperatura sobre la zona del nervio afectado, chin, sale más caliente. O sea, eso ocurre. El calor es algo real. Ujú. Entonces, nada más se los quería compartir como contexto clínico. Ajá, o O sea, sea, cuando ajá. hay nervios dañados, sube la temperatura o, 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 Puede. Ajá, sí, dígame. o cuál es la razón de que de un lado está más caliente, está inflamado. Ah, de hecho, ahí no se ve. Ah, bueno, les voy a enviar la foto para que vean. Claro, claro, nada más les estoy enviando el y no les estoy enseñando cómo está. Pero sí, en este caso les digo, o sea, el dentista al sacarle eso, pues, irritó todo el nervio, o sea, al mover, generó una fricción, digámoslo, y generó una inflamación. A ver, ya se los estoy enviando. Ah, les envié otro video, no era video, se iba a enviar foto. Profe, Sí. pero bueno, a veces la neuralgia del trigémino puede ser una secuela transitoria de un postoperatorio de una cirugía de tercera molar. Pero en el caso de su paciente, o sea, ¿acudió inmediatamente al poco tiempo después de las cirugías o ya tenía tiempo? ¿Cómo? O sea, ¿ya tenía tiempo que le habían hecho las cirugías? No, o sea, fue a la cirugía y así salió de la cirugía. Ah, ok, sí, entonces fue luego después en el posoperatorio. Lo que pasa es Sí. que la neuralgia del trigémino puede ser una secuela transitoria de un procedimiento de cirugía de terceras molares, pero se resuelve. De hecho, yo a veces apenas le iba a preguntar, cuando yo estaba en la escuela, nos hablaron de neuralgia del trigémino, como le explico, como una secuela de un procedimiento quirúrgico, pero reversible. Pero también nos hablaron de una neuralgia de origen idiopático, pues, o sea, que no se conoce, pues, la causa. Generalmente así siempre la he visto.
Pero en medicina china, ¿cuál es la etiología o cómo lo ve la medicina china, la neuralgia del trigémino? ¿Cómo veríamos? Me lanzó una pregunta difícil. No, realmente ahorita no sabría cómo conceptualizar esa neuralgia. A ver, ¿qué dicen los demás? La medicina es en equipo, así que a ver, ¿cómo verían ustedes una neuralgia del trigémino? Una neuralgia del trigémino. Como estancamiento de energía, con inflamación, estancamiento de sangre y energía, supongo. Claro, es un estancamiento. Ujú. Sí, así tal cual me quedaría con eso. Es un estancamiento, finalmente. Bueno, también generalizando, ¿no? Es un estancamiento. Bueno, y en su experiencia, porque bueno, yo le decía, siempre he visto la neuralgia trigémino como una secuela transitoria de una cirugía de terceras molares o algún otro procedimiento invasivo pues a las estructuras craneofaciales o como de origen idiopático. O sea, pero en su experiencia, ¿cuál es la etiología de la neuralgia del trigémino? O sea, usted que la ha tratado. Ah, bueno, si lo preguntamos de esa manera, ok, a veces sería buscarle el origen. Y es una pregunta bien interesante porque, bueno, no sé, ahorita me llegó algo, ¿no? Y lo voy a decir porque pensé en eso. He tenido pacientes que, curiosamente, les voy a contar de un caso particular, que a lo mejor va por ahí, a lo mejor responde, si no, ahorita me dice. Una muchacha que llegó a consultorio y entre todos sus antecedentes, voy a tratar de resumirlo, me decía que toda su familia padecía problemas de vista, pero cuando veías esa chica y la observabas, curiosamente tenía por cuestión ahí, de fenotipo, o sea, de expresión de físicamente, ¿cómo se dice? O sea, genéticamente, el cráneo, no me acuerdo cómo era, pero ahí influía mucho la forma de cráneo. Entonces, además, usted que es dentista, me decía que todos tenían el antecedente de que tenían muelas de juicio. Entonces, por ahí iba, en este caso, su neuralgia, pero el oftalmólogo a toda su familia, como les dije, les mandaba lentes. Entonces, más que ser una pérdida de visión, lo que ella tenía era una irritación del nervio óptico que venía desde el nervio trigémino, porque curiosamente el enrojecimiento seguía un camino, esto ya a través del diagnóstico diferencial y todo. Entonces, esta persona tenía o generaba derrames por la condición de familia que tenía por la forma de su cráneo, que generaba migrañas y generaba toda esta cuestión aquí de las muelas de juicio. Entonces, ese fue un caso que me llamó bastante la atención porque les digo, era toda la familia. Entonces, ahí también error del oftalmólogo, ¿no? Él nada más actuaba sobre el síntoma, o sea, no trataba de, pues, bueno, y no lo iba a hacer, ¿no? No iba a modular ese dolor que había sobre el nervio. En este caso, lo que se hizo con esta muchacha desde la primera sesión fue, se cortaron ciertos nervios que eran los que hacían una relación entre el ojo y el trigémino, con acupuntura, pum, los cortas. Ni modo, ¿no? Pero ahí es costo-beneficio. Entonces, hay mejoría. Ella no terminó su tratamiento porque era desde no sé dónde, entonces ya no supe cómo continuó, pero o sea, le ayudó a mejorar los derrames y la irritación de ojo. Ah, claro, y también cómo sabías que venía por el nervio óptico porque decía que tenía sensibilidad a la luz. Entonces tampoco es que fuera ceguita, o sea, era que tenía ahí una cuestión nerviosa, como les digo, pero con un antecedente genético, porque la familia tenía el cráneo maya, ¿no? Lo tenía así de cierta forma. A lo mejor por ahí tengo la foto, pero si la encuentro se las paso. Que sí, esa paciente sí se le tomó video y foto. Ese es un ejemplo. Otra, bueno, no sé si esto le ayuda a resolver un poco lo que me preguntaban. Sí, sí, profe. Desde luego, como digo, usted en condición de dentista, también o sea, a veces los nervios de estar, ¿no? Cuando se duermen y aprietan los dientes, ¿cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua. Bruxismo. Sismo, ¿no?
O sea, eso también afecta y a veces, les digo, tienen los ojos rojos porque se duermen o sea, tensan todo esto. Ese es otro origen que muchas veces no se ve y que también está detrás de ese tipo de neuralgias de trigémino. Y ya no se me ocurre otro ejemplo, pero bueno, creo que, no sé, ahí pueden ser caminos, ¿no? Por eso es que detectar este tipo de origen de dolor requiere, como les digo, cierto tipo de arte, cierto tipo de ojo clínico. Y les digo, a veces no, ni siquiera es, como en este caso, es que fuera un problema de oftalmólogo, no es que fuera un problema de dentista, a veces la relación puede estar o puede ser diferentes. Ya nada más para terminar con lo que les pasé en el grupo de WhatsApp. Entonces, es la paciente que tiene más caliente un lado que el otro. Aquí para complementar, entonces la paciente salió relativamente bien de su cirugía, pero al segundo día es cuando se le empezó a hacer inflamado y quedó más duro, de hecho. Bueno, lo sentía más duro, por eso es que acude a consulta, porque dijo, bueno, esto ya no se me hace normal y ahí el paciente pues, es el que siente, ¿no? Entonces, por eso se le colocan agujas. Si se dan cuenta, las agujas están ahí colocadas de manera muy local. Eh, o sea, tiene agujas desde la parte temporal, tiene agujas en la parte, lo voy a decir así, ¿no? Detrás de la oreja, porque hasta tenía problemas para equilibrarse, ¿no? O sea, de repente veía y se le perdía el piso. Y desde luego las agujas que van localizadas hacia la zona en la que sale el trigémino, desde la parte de la mandíbula, y la estoy colocando hasta el nervio óptico porque viene con lentes por la sensibilidad a la luz. Y si se dan cuenta, tiene agujas hasta la parte del nervio vago. Bueno, aquí yo ocupo mucha terminología, ¿no? Pero tiene agujas hasta en la zona de nervio vago. Tiene dos agujas acá, una parte en la parte inferior de la mandíbula y la otra parte hacia la parte del nervio vago porque obviamente este dolor, o sea, todo el nervio generaba dolor hasta la cabeza y también hasta el corazón. Entonces sentía palpitaciones y para eso se le puso acupuntura hasta la zona distal de los puntos de intestino delgado. O sea, ahí fue trabajar con todo el canal y aquí fíjense, ya estoy trabajando con canal de acupuntura, o sea, canal de acupuntura, en este caso canal de estómago, canal con correlación de canal de intestino delgado, estoy trabajando zona local y bueno, ahí fue meterle un poco de todo, o sea, terminó como Kung Fu Panda, eso sí, esa paciente sí le tocó como Kung Fu Panda, ¿de acuerdo? Entonces, son varias consideraciones para el tipo de dolor y hasta que hay alguna duda, porque me estoy acordando de algo más. Sí, vamos bien. Profe. Sí, profe, bien. A ver, y si vamos bien, porque me acordé que ustedes llevaron también hematología, ¿no? Llevamos una vez hematología y vimos los estudios clínicos. Sí fue con su grupo, claro que sí. A ver, pregunta. Ahora sí, vamos a cortar cabezas. A ver, y si no por cultura general, ¿cómo me doy cuenta yo en un estudio de laboratorio que mi paciente está en un proceso inflamatorio y sin hacer trampa? A ver, piénselos, así rápido. Ay, bueno, no sé, puede haber también un aumento en las plaquetas que tienen como tromboxanos y que ayudan también como al factor de coagulación y de Ok. inflamación. Plaquetas es uno, muy bien, pero las plaquetas, bueno, sí, pero las plaquetas ya van más en procesos crónicos, es cuando se empiezan a elevar. Muy bien, llevamos una plaquetas. ¿Qué más? Los Sí, leucocitos, se elevan los leucocitos. Leucocitos, Ok, leucocitos sí, porque si hay una respuesta inflamatoria y estoy dañando y se están liberando células como en la imagen de acá, entonces va a haber reclutación de células inmunológicas. Entonces los leucocitos son uno de ellos. Muy bien, ¿qué más? en un estudio de laboratorio también puede ser por la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, que son indicadores, aunque la velocidad de sedimentación globular, aunque es inespecífica, es un indicador de un proceso inflamatorio sistémico, al igual que la proteína C reactiva.
Ok, sí, proteína C y velocidad de sedimentación, porque hay que recordar que al ser un licuado esto, de alguna manera hace más espeso esa sangre. Entonces, sedimentación se refiere a la cantidad de estos residuos que hay a causa de ese licuado. Entonces, sí, velocidad de sedimentación. ¿Qué más? Ay, ¿qué más? Porque ya yo tampoco me acordaba de esto. A ver, ¿qué más? Las transaminasas y las glutamiltransferasas, que son enzimas en general. Enzimas te hablan de cuando tienes procesos, esas directamente te hablan de que tienes procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, lo que son amiltransferasas, las asas, lo que son enzimas, también nos indican. ¿Qué más? A ver si no se me está pasando. Bueno, me respondieron bien. Ok, vamos, perfecto. Ah, bueno, algo más que podría ser, que también se me está escapando, es que en un proceso crónico puedes tener el volumen de las células rojas, porque cuando tú ya tienes ¿Volumen corporal medio? eso, exactamente, porque cuando tú ya tienes procesos inflamatorios muy sostenidos en el tiempo y ya la sangre o ya viéndolo en términos de medicina china, la sangre ya se debilitó, entonces estos leucocitos al estar llenos y sanitos se empiezan a hacer pequeños y flácidos, se empiezan a cargar o empiezan a tener menos volumen. Entonces eso también, también ahí te das cuenta cuando ya son procesos de carácter crónico. Vámonos, perfecto. Muy bien, por eso me cae bien su grupo. Perfecto. Muy bien, pero hasta ahorita nada más hemos estado hablando de las causas del dolor. Uf, vámonos de regreso y vámonos rápido porque ya se nos está yendo la hora de la clase. Ah, bueno, esta es más fácil. El dolor también lo podemos clasificar ya sea como agudo o crónico. Entonces, se le conoce como dolor agudo cuando se suscita en un periodo menor de 6 meses o cuando es instantáneo. Y es dolor crónico cuando ya lleva más de, según la fuente, 4 o 6 meses de evolución. Entonces es dolor agudo porque tienes una causa puntual y tratable y dolor crónico generalmente, bueno, aquí en esta fuente lo tienen como desconocida e incurable. Vamos a pensar en una artrosis. El dolor agudo tiene una finalidad protectora y el dolor crónico ya nos está hablando de que hay un proceso destructivo. Bueno, esta tabla ya la podrás leer más adelante. Por ejemplo, el estado emocional, la conducta. Bueno, en el objetivo terapéutico de un dolor agudo, la idea es que lo cures, ¿no? Que lo quites. Y en un dolor crónico que ya no tiene, que no tuviera cura, por ejemplo, que tú ya no puedes regenerar una rodilla, ¿no? Ahí ya el tratamiento está enfocado en la readaptación. ¿De acuerdo? Tratamiento, vía de administración. Bueno, por ejemplo, en el dolor agudo, la administración, ¿dónde está vía de administración? Es parenteral, es decir, ahí va, pum, el piquetazo con jeringa. Por eso hace rato hacía la correlación con las dexametrazonas y esos antiinflamatorios derivados de colesterol. Entonces tenemos vía de administración oral para ya casos más crónicos, ¿no? Bueno, ahorita me vino a la mente cuando ya tienes procesos crónicos que ya te empiezan a dar, ¿cómo se llaman esos medicamentos feos que te dan ah, Los opiáceos. opiáceos, no, nombre particular estaba por decirlo, lo tengo otra vez en la punta de la lengua. Estos medicamentos que ya son más como para tenerte especie zombie, a un paciente le dan, mi paciente ya tiene gabapentina y todos estos medicamentos. O sea, ya cuando un paciente ya viene con gabapentina, lo que ocurre con los medicamentos es que ya, o sea, ya nada más están sedando el nervio, ya el nervio en lugar de estar reconduciendo la información, es como si lo empezáramos a matar porque nada más es, cállate, es silenciar al nervio. Entonces, ahí ya también el tratamiento de un paciente que ya toma gabapentinas y ese tipo de neurotransmisores, sería depurar, ¿no? Primero hacer una especie de desintoxicación. Ujú. Nada más es una especie de comentario.
Pero entonces, bueno, esto es la clasificación del dolor como agudo y crónico, menor a 6 meses y mayor a 4 o 6 meses. Perfecto, este fue fácil, una clasificación fácil. Ubicación de la lección. Fíjate que aquí empieza también algo bueno, para que la notes. La ubicación del dolor cutáneo, o la clasificación del dolor cutáneo, la clasificación de tipo dolor visceral y la clasificación del dolor porque es somático y profundo. Vámonos al dolor cutáneo. Y ahorita regresamos a la imagen. A ver, un lector que me ayude. Le Yo, ayudo de profesor. nuevo. Yo, profesor. Bien, Denny, ya está que tiene mi micrófono activado. La clasificación cutánea del dolor se refiere al tipo de dolor que se origina en la piel. La piel es un órgano más grande de nuestro cuerpo. Es la que repleta de receptores sensoriales especializados que pueden detectar diferentes tipos de estímulos y enviar señales del dolor al cerebro. ¿Continúa? Sí, terminen. Sí, el dolor cutáneo puede variar. ¿Ya terminó? El cerebro, ¿no? No. Ajá, me queda en el cerebro. El dolor cutáneo puede variar en intensidad, calidad y duración. Puede manifestarse como una sensación de quemazón, picazón, punzada, dolor agudo o dolor zurdo. Puede ser causado por diversas condiciones como quemaduras, heridas, irritación en la piel, infecciones alérgicas o enfermedades cutáneas. Perfecto. Bueno, aquí no hay mucho que trabajar, o bueno, que decir, es lo que estábamos trabajando en la primera clase, que la piel, al ser un órgano externo y al ser lo más expuesto que tenemos, es lo que comunica a este amigo, a la medusa, con el resto del mundo. Entonces, la mayoría de receptores los vamos a terminar en piel. ¿De acuerdo? Entonces los receptores van a estar en piel y por eso podemos tener un tipo de dolor que se origina en la piel. Pero eh, no solamente que esté en la piel quiere decir que me duele la piel, ¿no? Ahorita vamos a ver, cuando terminemos de leer estos, qué es lo que nos podemos encontrar. A ver, aquí necesito 3 lectores. Primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo. Yo, profe. Ajá. A ver, sí. Oscar y después Pame. Ok. Se refiere al tipo de dolor que se origina en los órganos internos del cuerpo, como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el estómago o los intestinos. A diferencia del dolor cutáneo, el dolor visceral es profundo y se percibe en el interior del cuerpo, a menudo en las cavidades torácica o abdominal. Ajá. El dolor visceral es descrito comúnmente como una sensación de presión, opresión, distensión o cólico. Puede ser difuso y mal localizado, lo que dificulta identificar la ubicación exacta de la fuente del dolor. Además, el dolor visceral a menudo se acompaña de otros síntomas como náuseas, vómitos, sudoración o cambios en la presión arterial y el ritmo cardíaco. Ok, y un tercer lector o tercera lectora. Este tipo de dolor es causado por la estimulación de los receptores de dolor en los órganos internos, que pueden ser sensibles a la distensión, la inflamación, la obstrucción, la isquemia, que es falta de flujo sanguíneo, o la irritación. Ejemplos comunes de dolor visceral incluyen el dolor asociado con enfermedades como la apendicitis, la pancreatitis, la enfermedad inflamatoria intestinal o la angina de pecho. Perfecto. A ver, Lili estaba alzando la mano para leer o tiene una pregunta hasta ahí. No, profe, era para... Para leer, ok, ahorita lee la siguiente. A ver, sí se quedó alguna idea de esto, porque ahorita vamos a regresar. Bueno, como nadie alzó la mano, yo me imagino que sí. A ver, Lili va a leer todo el dolor somático.
La clasificación del dolor somático profundo se refiere a un tipo de dolor que proviene de los tejidos profundos del cuerpo, como los músculos, los huesos, los tendones o las articulaciones. A diferencia del dolor visceral o cutáneo, el dolor somático profundo se localiza en una zona específica y se percibe como una sensación profunda y persistente. Este tipo de dolor puede ser causado por lesiones óseas, metástasis, artritis u otras condiciones que afectan los tejidos profundos. Suele describirse como una sensación constante de presión, opresión, rigidez o punzada. La intensidad del dolor puede variar desde leve hasta severa y puede empeorar con el movimiento o la actividad física. A menudo se acompaña de sensibilidad localizada, hinchazón o limitación en el rango de movimiento. Perfecto. Muy bien. A ver, les quiero hacer tres preguntas. Ya que leímos el dolor cutáneo, el dolor visceral y el dolor somático profundo, les voy a hacer tres preguntas. La primera, bueno, les voy a decir cuáles son, pero primero quiero que me respondan la primera. La primera es qué entienden de estos tres tipos de dolor. O qué se los quedó de alguno. A ver, porque ahorita quiero atar cabos. A ver, ¿cuál es la diferencia? Entonces se los cambio. Ya vamos a la segunda pregunta. Bueno, ¿Cuál sería? perdón, Ah, ¿puedo hablar? Que, por ejemplo, normalmente pudiera ser que un dolor cutáneo sea un dolor más agudo y que un dolor, por ejemplo, visceral o somático puede ser un tipo de dolor más crónico. Es como una de las diferencias que yo puedo ver. Claro, bueno, también puede haber dolores cutáneos ya por enfermedades como, no sé, una dermatitis o un herpes, que tal vez puede ser algo no agudo, sino también crónico si no se le da un tratamiento adecuado. Bueno, yo opino diferente, profe, ajá, ¿qué opina? que el dolor visceral, por ejemplo, el dolor visceral y el somático es más, por lo que entendí, es más localizado y el paciente dice, me duele aquí, lo identifica. Y proviene, pues, como decía, ahí de estructuras profundas, huesos, tendones, músculos, y el visceral, pues su nombre lo dice, a lo mejor es más localizado en el tronco y es más irradiado porque, pues ahí hay muchas vísceras y como puede ser de origen de obstrucción o de inflamación o de isquemia, entonces pues no va a estar localizado, sino va a estar como irradiado. Ella metió más conceptos, pero va por ahí la cosa. Ok. ¿Alguien más? Tienen distintas caminos neuronales. Supongo que no se interpretan estos diferentes tipos de dolor. Pregunto si se interpretan o no ¿Dice de qué, forma perdón? diferente. ¿Qué tan diferentes se interpretan Ah, estos dolores en el cerebro? Es decir, los caminos neurológicos que recorren son muy distintos. esa es una buena pregunta. Sí. Sí, y esa pregunta que bueno, eso que estás diciendo nos conduce a la problemática que yo les quiero plantear ahorita. Estos tres tipos de dolor, a ver ahorita por quien participó hace rato que decía, este es el crónico y este es el agudo. A ver, ahorita vamos a echar, por eso les digo, esta clase hay que estar malabareando con los conceptos. Ahorita vamos a olvidarnos de cuál es el crónico y cuál es el agudo. Aunque en realidad estos pueden estar más en la categoría de agudo. Ajá. ¿Quieres agua? Ya vino el dragón. Pues ya lleno allá. Sí, ya, ni más. Estoy en clase. Gracias. Sí, a ver, Silvia, antes de que continúe. Profe, a ver si puedo dar bueno, a ver si mi idea esta es correcta. Las vísceras al estar en el abdomen, o sea, causan un dolor como de inflamación. O sea, yo, por ejemplo, pienso en un dolor visceral, puede ser un cólico causado por una distensión, no sé, por comer pan.
¿no? O sea, que haya gases, o por ejemplo, en el caso de la menstruación también, o sea, que a veces el dolor está más irradiado porque como que estorban, ¿no? Las vísceras. Y el dolor somático está como más localizado en la zona afectada. No sé si sea real lo que estoy diciendo. Tiene la idea, no sé, exacto. Ok, me parece bien. Vamos a entrar en materia de lo que quiero explicar aquí, ¿de acuerdo? A ver, no sé cómo mover esto. Bien, miren. Entonces, aquí esta forma de catalogarlo nos va a ayudar, o ya aquí es donde empieza a surgir el problema y aquí es donde empieza a surgir el arte de hacer nuestro diagnóstico diferencial y de determinar por dónde viene nuestro dolor. Ahorita a lo mejor pensamos que dolor cutáneo es, pues me pellizqué la piel y pues aquí siento, ¿no? Pero no necesariamente. Quiero que piensen en este caso que tenemos acá. Me voy a ir a problemas de abdomen para que vean cómo aparecen las tres fases de dolor en un problema de abdomen. Fíjense que que cuando vemos problemas de abdomen, eh, es que los problemas abdominales se ven bien bonitos, en serio. O sea, cuando los ves académicamente están bien padres. Cuando un paciente tiene una apendicitis, tiene una pancreatitis, tiene una colecistitis, tiene una colelitiasis, tiene divertículos, ahí inicia una fase muy bonita de hacer diagnóstico diferencial de abdomen. A mí me encanta el abdomen. Y todo inicia a través de las correctas fases de diagnóstico de abdomen. No sé si ustedes han visto esta fase de diagnóstico. Ahorita les pregunta antes de seguir avanzando. ¿Cómo hago un examen de abdomen? ¿Cuál es el ABC del abdomen? No lo hemos visto, profe. ¿No? Bueno, no que yo me perdí. Ok. El ABC para un examen de abdomen es, imagínense que tienen a este paciente acostado en su cama. Primero, inspecciono, me paro al lado del paciente, a ver, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Me paro al lado del paciente, inspecciono, veo cómo está el abdomen, eso es inspección, primer paso, inspecciono. Ausculto, voy por mi estetos y escucho a los cuadrantes, a los 9 cuadrantes. En este caso es a través de 9 cuadrantes la auscultación de abdomen. Y siempre del cuadrante que está más lejos de la zona en la que le duele, entonces me voy acercando. Ese es uno. Después, ya primero inspecciono, ausculto, empiezo mi palpación, pero la palpación va a iniciar con esto. Esta es la auscultación menos invasiva que puede hacer en abdomen. Y si tu paciente está cursando una apendicitis, una pancreatitis, una colelitiasis, colecistitis en evolución, simplemente hacerle esto le va a doler, va a haber ahí una sensación de molestia. Entonces, fíjense cómo aquí ya se empieza a meter el concepto de dolor cutáneo. Pues dolor cutáneo no más quiere decir que te picaste y ya, o sea, el dolor cutáneo me puede estar involucrando que las terminaciones nerviosas que estaban en un órgano se están reflejando, el dolor se está moviendo a los nervios que están sobre la piel. Entonces, el dolor cutáneo me puede estar indicando que hay un proceso inflamatorio en alguna de estas vísceras. Y ese como tal ya es el dolor visceral, que y se llama visceral porque las paredes, fíjense, no directamente el contenido de la víscera, sino las paredes de la víscera, generalmente se están inflamando o se están expandiendo. Este dolor visceral viene de la expansión de las paredes de las vísceras, en este caso de los intestinos, del mismo peritoneo, del útero, les digo, de todas las estructuras, en este caso abdominales se están expandiendo. Entonces ahí es donde usamos el concepto, ya usamos el concepto de dolor
superficial y ya estamos viendo que es a raíz de un dolor visceral. Ajá, Carmen. Profesor, o sea que hay patologías o casos en los que pueden cursar los tres tipos de dolor. Por ejemplo, una inflamación visceral muy, pues, ¿cómo se puede decir? Muy aguda, muy intensa, puede ocasionar también tensión en ciertos músculos, no sé, de la zona lumbar o dorsal, y a su vez sensibilizar las zonas de la piel, como lo está diciendo. Sensibiliza, exactamente. Ujú. Sí, exactamente. Ah, Entonces, gracias. ok, ahí está, más que el ejemplo es cómo se ve, ¿no? Realmente, o el cuadro, el síndrome, ya viéndolo con medicina china, el síndrome de cómo se está provocando el dolor. Entonces aquí tenemos la combinación del dolor cutáneo, pero que es porque estamos teniendo de raíz un dolor visceral. Y en este caso, lo que se conoce como abdomen agudo, o sea, abdomen agudo clínicamente se refiere a cuando tú tienes una situación de este tipo. Entonces, el dolor es tal y la manifestación del síndrome es tal que generalmente la pancreatitis o este tipo de procesos llegan a formar hematomas o estos rastros sobre la piel. Equimosis en realidad, ajá, son equimosis que tenemos sobre la piel, pero es precisamente a través de esas rutas nerviosas que tienen compartidas y que generan la lesión hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, les digo, ese proceso está bien padre, si, no, bueno, no sé, pero ver un paciente así a veces hasta emociona, porque es como empezar a jugar a veces con las pistas de dónde viene el dolor y tener la habilidad para encontrarlo. A mí me emociona tener este tipo de pacientes, pero bueno. Pero bueno, tenemos el caso ya de los dolores somáticos, que vendrían siendo ya un punto aparte, o al menos para el caso de los ejemplos, para los ejemplos, como un punto y aparte. Vimos que el dolor somático profundo se refiere a un paciente que ya, por ejemplo, tiene metástasis, un paciente que tiene un cáncer, que tiene un tejido que al estar creciendo, bueno, aquí vamos a hablar puntualmente del caso de cáncer, ¿no? Cáncer que, bueno, también visto desde el punto de vista occidental, porque si lo vemos desde el punto de vista de medicina china, podemos ahí obtener otra conceptualización. Pero desde el punto de vista occidental, entonces tienes un tejido que se está desarrollando, está creciendo, se está vascularizando, se está inervando, está generando nervio. Entonces, al tener ahí un descontrol en todas esas células, estás causando un dolor insoportable. Entonces ahí ya tenemos el ejemplo de un dolor somático profundo. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, una meningitis, ¿no? Que es un dolor que sientes en la cabeza, pero que realmente viene por la inflamación del líquido que, bueno, se va a ver si lo veo aquí, ¿no? La meningitis, que es cuando ya se te inflama todo este líquido que hay en este sistema de médulas. A ver, Carmen, está alzando la mano. No, profe, más bien creo que se quedó así. Ah, sí, creo que fue mi imagen. Ok. Ajá, entonces ese es el ejemplo de un dolor de tipo somático y profundo. Muy bien, pero entonces también es la ubicación de la lesión, la topografía, y esto ya es más para que lo conceptualicen, ¿de acuerdo? O para que ustedes describan cómo es el dolor. Bueno, para que conceptualicemos cómo es el dolor. Podemos tener o podemos catalogar al dolor como de tipo localizado. Es decir, es un dolor en el cual se refiere a una sensación de malestar o molestia que se limita a una región específica del cuerpo. Entonces es cuando el paciente ubica su dolor. Y aquí también quiero hacer un paréntesis muy importante para que tú desarrolles una buena práctica en tus consultas. Siempre que tienes un paciente con dolor, le preguntas al paciente, aunque sea una tonta la pregunta, ¿no? Oiga, señor fulanito, podrá decirme, y si es necesario, tú hazle esto con la mano, ¿no? Señáleme en dónde es donde le duele. No que por acá. Ah, bueno, entonces eso te va a ayudar a hacer más ágil tu proceso de diagnosis. Porque muchas veces ocurre que está el familiar y le preguntas, ¿dónde le duele? Ah, es que le duele por acá, entonces ahí no es, y pasa muchas veces, ¿eh? Yo lo veo mucho en consulta, entonces siempre asegúrate de que sea el paciente si puede, que te diga dónde está el dolor, que me diga, ah, que me duele acá.
o que tú la apoyes como un movimiento, ¿no? Que vamos a hacer un movimiento de flexión, un movimiento de extensión y que te diga, ah, es que me duele acá, pero siempre apóyate mucho de que el paciente te diga, él ubique el dolor, de ser posible. Te digo, porque no falta el familiar ahí que, ah, no, que le duele. Ah, yo no le pregunté a usted, ¿no? Pero bueno, pasa. Esto sí, ténganlo y anótenlo de ser posible. Yo no estoy directamente detrás de la pantalla, pero si fuera posible, anoten estos conceptos hasta que se lo aprendan, porque es la forma en la que tú me puedes presentar un paciente. Oiga, profe, ¿me puede ayudar con este caso? Es un paciente que tiene un dolor localizado, es un paciente que tiene que tiene un dolor difuso, crónico, no sé, que tú ya aprendas a ser más específico cuando me hablas de un paciente, ¿no? Dolor difuso se presenta de manera generalizada y no se puede localizar en una persona específica del cuerpo. Entonces el paciente, ay, es que me duele todo por acá y hasta con sus manos tiene este gesto, ¿no? Como que te hace todo esto, es que me duele todo por acá. Ah, entonces eso es un dolor difuso, no tiene un punto específico. Tenemos el dolor irradiado, que aquí también hace rato me hablaron de un dolor irradiado. Ah, fíjese que es un dolor que como que se me mueve todo por acá. Caso típico, la lumbalgia, ¿no? Ah, es un dolor que está aquí en la cintura y como que se mueve. Cuando tú le haces la pregunta al paciente, oiga, ¿y su dolor siente que se mueve hacia otro lado? Ah, es dolor irradiado, ¿de acuerdo? Y puedes tener varias causas de un dolor irradiado. Por ejemplo, cuando vas a tener un infarto, sientes que se te mueve el dolor hasta la mano. Si tienes piedras en vía urinaria, sientes el dolor hasta la espalda. Entonces, ese es un dolor irradiado. Dolor referido se refiere es un fenómeno en el cual el dolor se percibe en una ubicación diferente a la real del problema y significa que la sensación dolorosa se siente en una parte distinta al cuerpo en la cual se origina el dolor. Aquí estoy pecando me equivoqué. El dolor de paro cardíaco o de un Sí, sí, de un paro cardíaco es dolor referido, porque dicen que les duele la mano o el pecho, pero en realidad es hasta el corazón, ¿no? Irradiado es el ejemplo del nervio ciático. Y generalmente cuando el dolor es irradiado, significa que está involucrado un nervio, ¿de acuerdo? Aquí también se me estaba pasando, cuando tú ya detectaste que el dolor es por un nervio y que hay calor y que es dolor irradiado, la técnica acupuntura o una técnica de acupuntura a seguir es directamente, vamos a pensar, a ver dónde está la foto. Aquí está la cámara. Si este es el nervio, la técnica o al menos una lógica a seguir cuando tú tienes este tipo de problemas es usar esta técnica de colocación de agujas, es colocar agujas sobre, ay, bueno, no se sostienen, pero no se sostienen. Pero si este es el nervio, ir colocando agujas a lo largo de ese nervio y entonces ahí ya después, valiéndonos de técnicas como el electro, empezar a modular ese dolor. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es cómo todo este dolor lo podemos trabajar por modulación a través de la teoría de la compuerta de dolor, que mucha gente reduce a que la acupuntura te ayuda por la teoría de la compuerta del dolor. La compuerta del dolor nos justifica una técnica de acupuntura en realidad. Finalmente, el dolor lo podemos definir por sus características como sordo, que es cuando el dolor no lo percibes en una zona, o sea, como que está ahí en un lugar, no es específico. Y aquí empezamos a combinar más los conceptos de los cuales estamos hablando. El dolor punzante, que es precisamente como si hubiera ahí algo que está haciendo una presión como una aguja, ¿no? Lacerante, o sea, boom, como cuando tú sientes que algo te corta. Dolor opresivo, como que sientes que algo está aplastando, dolor taladrante, como que hay algo que está siendo incisivo, o latidos, como que el dolor da por espasmos, ¿no? Y estas son características que tú también tienes que preguntarle a tu paciente para hacer, como te digo, una mejor diagnosis. Oiga, descríbame su dolor. Ese sería un proceso para la diagnosis del dolor. Como decíamos, ¿en dónde lo siente?
bueno, esto ya lo vamos a ver en la clase de diagnosis, pero ¿hace cuánto inició? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo es? Descríbalo, la escala de dolor que vamos a ver más adelante. En fin. Muy bien, esto es la clase de hoy. Entonces, con esta información que ya tenemos, vayan avanzando el marco teórico de su clase, de su tarea, perdón. Y ya nada más les voy a pasar los puntos que vamos a trabajar con el caso que elijan, ya sea el caso de un abdomen agudo, que va a ser el caso de un problema de vesícula, o el caso de una neuralgia del trigémino, que bien podrían ser las agujas que les acabo de mandar en el caso. Pero esos puntos ya se los voy a mandar bien específicamente. Muy bien, hasta aquí no sé si hay alguna duda. No, profe, está bien.